¿Qué pasaría si te dijera que un hombre, nacido para ser un peón en un juego de poder, reescribió las reglas del mundo y forjó un imperio que duraría más de 2000 años? No es el guión de una película de fantasía, es la historia real del primer emperador de China, Qin Shi Huang, el hombre que unificó una nación fragmentada a base de hierro-sangre y una visión tan implacable como monumental. Su historia no es solo un relato de conquista, es una lección sobre cómo la ambición desmedida puede crear y destruir mundos enteros. ¿Estás listo para conocer al arquitecto de China? Nuestra historia comienza en el año 259 a.C., en una era de caos conocida como los reinos combatientes. China no era una nación, sino un tablero de ajedrez sangriento, donde 7 estados luchaban por la supremacía. En medio de esta tormenta, en el estado de Shao, nació un niño llamado Jing Zheng. Pero su cuna no fue de oro y seda, fue una jaula dorada. Su padre era un príncipe de Qin, pero Zheng nació como un rehén político, una garantía de paz en un pacto frágil. Crecer bajo la sombra constante de la sospecha, rodeado de enemigos, forjó en él un carácter de acero, desconfiado, calculador y con una sed insaciable de control. Cada día era una lección de supervivencia que lo prepararía para el trono que el destino le tenía reservado. El destino llamó a su puerta antes de lo esperado. En el 246 a.C., con tan solo 13 años, la partida prematura de su padre lo catapultó al trono del reino de Qin. Sin embargo, ser rey no significaba tener el poder. Jing Zheng era un títere en manos de 2 figuras mucho más influyentes: el astuto canciller Lu Buwei, un comerciante que había orquestado el ascenso de su padre, y Lao Ai, un falso eunuco que se había convertido en el amante de su madre y padre de sus hermanastros secretos. Durante casi una década, el joven rey observó, aprendió y esperó, acumulando en silencio el resentimiento y la determinación para reclamar lo que era suyo. El año 238 a.C. marcó el fin de su paciencia. Con 22 años, Jing Zheng ya no era un niño manipulable, sino un estratega formidable. En un movimiento audaz y calculado, orquestó un golpe de estado magistral. Desenmascaró la conspiración de Lao Ai, quien planeaba colocar a uno de sus propios hijos en el trono. La respuesta del rey fue brutal y definitiva. Lao Ai fue ejecutado junto a toda su facción, y el poderoso Lu Buwei, cuyo papel en la intriga era innegable, fue desterrado. Con este acto, Jing Zheng no solo purgó su corte, sino que envió un mensaje claro a todo el reino. El poder absoluto ahora residía en sus manos y solo en las suyas. Con el control total de Qin, el joven rey se embarcó en la misión que definiría su vida: la unificación de los cielos bajo un solo estandarte. Para ello, se rodeó de mentes brillantes, como su canciller Li Si y el genio militar Wang Jian. Juntos, diseñaron una estrategia tan simple como devastadora: aliarse con los estados lejanos y atacar a los cercanos. En lugar de abrir múltiples frentes, concentraron su poderío militar en un enemigo a la vez. En una campaña relámpago que duró apenas una década, el invencible ejército de Qin fue derribando, uno por uno, los 6 reinos rivales como si fueran piezas de dominó. Finalmente, en el 221 a.C., el último estado, Qi, se rindió sin siquiera luchar, sobrecogido por la reputación imparable de Qin. Los siglos de guerra habían terminado. Jing Zheng, el antiguo rehén, había logrado lo imposible, pero no se conformó con el título de rey. Se proclamó Qin Shi Huangdi, el primer emperador soberano. Así nacía la dinastía Qin y, con ella, el primer imperio unificado de la historia de China. Su ambición no tenía límites, y este era solo el comienzo. Para simbolizar su victoria total y el fin de la era de la guerra, el emperador ordenó una medida espectacular. Confiscó todas las armas de los estados conquistados, desde espadas hasta lanzas y armaduras. Millones de filos que habían derramado sangre durante generaciones
fueron fundidos en gigantescos hornos. Con ese metal, se forjaron 12 estatuas colosales de bronce, cada una pesando varias toneladas, que fueron colocadas frente a su palacio imperial. Eran un recordatorio permanente para todos. La resistencia era inútil. El viejo mundo había sido derretido, y de sus cenizas se erigía un nuevo orden. Qin Shi Huang entendía que la conquista militar no era suficiente para mantener unido un imperio tan vasto. Necesitaba desmantelar las viejas estructuras de poder. Por ello, abolió el sistema feudal que había perpetuado la división durante siglos. En su lugar, implementó una reforma administrativa radical, dividiendo el imperio en 36 comandancias, que a su vez se subdividían en condados. Los gobernadores y magistrados ya no serían nobles hereditarios, sino funcionarios designados directamente por el emperador en base a su mérito y lealtad. Este sistema centralizado aseguraba que el poder fluyera desde la capital a cada rincón del imperio. Pero su visión unificadora fue mucho más allá. Para que su imperio funcionara como un solo cuerpo, necesitaba que todos hablaran el mismo idioma, no solo con la voz, sino en cada aspecto de la vida diaria. Impuso una estandarización nacional sin precedentes. Unificó el sistema de escritura, creando un guión estándar que todos los eruditos debían usar. Decretó una moneda única, el Ban Liang, que reemplazó a las decenas de monedas locales. Estandarizó los pesos y las medidas, y llegó incluso a regular el ancho de los ejes de los carros para que todos pudieran transitar por las mismas carreteras. Estas medidas, aparentemente burocráticas, fueron revolucionarias. Facilitaron el comercio, la comunicación y, lo más importante, forjaron una identidad cultural compartida. Con un imperio unificado en lo político y cultural, Qin Shi Huang se lanzó a una serie de proyectos de infraestructura que dejarían una marca indeleble en el paisaje. Ordenó la construcción de una vasta red de carreteras imperiales que conectaban la capital, Xianyang, con las provincias más lejanas, permitiendo el rápido desplazamiento de tropas y mercancías. Supervisó la creación del canal Link, una obra maestra de la ingeniería que unió los dos principales sistemas fluviales de China, el Yangtze y el Río de las Perlas, abriendo el sur a la colonización y el comercio. Y, por supuesto, inició la construcción de la que sería conocida como la Gran Muralla, conectando fortificaciones preexistentes para crear una barrera defensiva contra las tribus nómadas del norte. Mientras construía un imperio para los vivos, el emperador preparaba meticulosamente su dominio en el más allá. Obsesionado con su propia mortalidad, ordenó la construcción de un mausoleo tan grandioso como su ambición. Cerca de su tumba, enterró un ejército entero para protegerlo en la otra vida. Pero no era un ejército cualquiera. Más de 8,000 guerreros de terracota, a tamaño real, fueron esculpidos y colocados en formación de batalla. Cada soldado, desde los generales hasta los arqueros, tenía rasgos faciales únicos, peinados distintos y armaduras detalladas. Este ejército silencioso es, hasta hoy, uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del mundo, un testamento de su poder y su miedo a la muerte. A medida que envejecía, la búsqueda de la vida eterna se convirtió en su mayor obsesión. El hombre que había conquistado el mundo de los mortales se negaba a aceptar su propio fin. Gastó fortunas enviando expediciones a los confines del mundo conocido en busca del legendario elixir de la inmortalidad. La más famosa de estas misiones fue liderada por el alquimista Xu Fu, quien zarpó con cientos de jóvenes en busca de la mítica montaña Penglai, morada de los inmortales. Nunca regresaron. Algunos historiadores creen que su flota pudo haber llegado a las costas de Japón, convirtiéndose en sus primeros pobladores. Mientras tanto, el emperador consumía píldoras de mercurio recetadas por sus médicos, creyendo irónicamente que le otorgarían la vida eterna, cuando en realidad lo estaban envenenando lentamente. El control absoluto que Qin Shi Huang ejercía sobre su imperio se extendió también al mundo de las ideas. Veía el pensamiento crítico, especialmente las enseñanzas de Confucio que valoraban el pasado.
como una amenaza directa a su nuevo orden. En el año 213 a.C., siguiendo el consejo de su canciller Li Si, ordenó uno de los actos más infames de su reinado, la quema de libros. Todos los textos históricos, filosóficos y literarios que no fueran sobre medicina, agricultura o la historia oficial de Qin fueron arrojados a las hogueras. La represión fue aún más lejos. Se dice que unos 460 eruditos que se atrevieron a desafiarlo fueron enterrados vivos. Fue un intento brutal de borrar la historia y controlar el futuro. Una mancha oscura que marcaría su legado como un tirano. En el 210 a.C., durante una de sus giras de inspección por el imperio, la muerte finalmente alcanzó al hombre que tan desesperadamente intentó evadirla. Qin Shi Huang partió de este mundo repentinamente, lejos de la capital. El poderoso eunuco Xiao Gao y el canciller Li Si, temiendo que la noticia de su deceso desatara el caos, tomaron una decisión audaz y siniestra. Ocultaron su partida, colocando pescado podrido en su carroza para disimular el olor del cuerpo en descomposición. En secreto, falsificaron el testamento del emperador, que originalmente nombraba a su capaz hijo mayor, Fusu, como sucesor. En su lugar, instalaron en el trono a su hijo menor y más débil, Hu Hai, como Qin Shi, asegurando así su propio control sobre el imperio. El engaño y la conspiración sembraron las semillas de la destrucción. El nuevo emperador, un títere en manos de Xiao Gao, carecía de la fuerza y la visión de su padre. Las políticas opresivas, los impuestos exorbitantes y el trabajo forzado, que habían sido soportables bajo el puño de hierro de Qin Shi Huang, se volvieron intolerables bajo un gobierno débil y corrupto. En el 209 a.C., apenas un año después de la partida del primer emperador, estalló la primera gran rebelión campesina liderada por Chen Sheng y Wu Guang. Su levantamiento fue la chispa que incendió la pradera. El imperio, construido sobre la obediencia y el miedo, se desmoronó con una rapidez asombrosa. En el 207 a.C., la dinastía Qin, destinada a durar 10.000 generaciones, colapsó, apenas 3 años después de la partida de su fundador. A pesar de la brevedad de su dinastía y la brutalidad de sus métodos, el legado de Qin Shi Huang es eterno. Su figura es un torbellino de contradicciones, unificador y tirano, visionario y déspota. Fundió las armas para traer la paz, pero gobernó con un miedo implacable. Quemó los libros del pasado, pero sentó las bases de un futuro que duraría 2 milenios. El modelo de un imperio centralizado, una burocracia basada en el mérito, una escritura y una moneda comunes, sobrevivió a la caída de su dinastía y se convirtió en el plano sobre el cual se construyó la China imperial. Su sombra se proyecta hasta la China moderna, que sigue siendo una nación unificada, orgullosa de su historia y con un fuerte poder central. La historia de Qin Shi Huang nos enseña que un solo individuo, con una voluntad inquebrantable, puede cambiar el curso de la historia. Nos recuerda que la unidad a menudo se forja en el fuego y que el orden puede nacer del caos. Pero también nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida y el poder absoluto. El primer emperador nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros objetivos? ¿Y cuál es el precio de la inmortalidad? Su vida es un recordatorio de que nuestro legado no se mide por los años que vivimos, sino por el impacto que dejamos. ¿Qué huella quieres dejar tú en el mundo? Si te fascinan estas historias de líderes que desafiaron el destino, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Glorias de la Historia, activa las notificaciones y acompáñanos a desenterrar las leyendas de los personajes más increíbles que han caminado sobre la Tierra.